Saludos, saludos, ¿qué tal? Dios les bendiga una vez más aquí en este podcast en el que estamos dándole un resumen, un repaso a lo que hemos estado mirando, estamos viendo en lo que es la semana de vida plena. Me acompaña el pastor Marcelo Pérez, quien es nuestro expositor de esta semana con temas sumamente enriquecedores. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha amanecido el día de hoy? Muy bien, Pastor Rami, un gusto saludarlos y a toda la gente linda que nos está mirando en este momento. La verdad que sorprendido porque cada noche la gente viene, se acerca, conversamos, dialogamos, aprendemos juntos en un ambiente muy cordial, muy ameno. Y estamos muy felices por todas las experiencias que estamos teniendo, bueno, cada noche allí en Alabaster, en nuestro salón de conferencias. Y anoche vi personas muy interesadas, incluso vi a alguien que no es hispana, que estuvo ahí acompañándonos y estuvo al frente y terminando el tema, pues me abordó de que está muy interesante y que le está gustando mucho. Así que eso es bueno, escuchar, saber que las personas le está interesando estos temas, ¿no? Sí. Pastor, vamos a introducir entonces el tema de anoche. Bueno, Eh, si anoche no vino usted y se lo perdió por X razón, pero hoy no se lo pierda, ¿verdad? Claro, claro. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el tema que conversamos ayer, ¿no? Excelente. El tema que conversamos ayer iba en torno a cómo crear un hogar, un ambiente familiar que sea realmente saludable, que sea lindo, agradable, donde tanto los hijos como los cónyuges estén felices de poder estar en casa, ¿no? Ya. Ese fue el desafío. A ver, ¿qué podemos hacer para que nuestro hogar sea un lugar agradable para todos? Y sabe que este tema es un tema sumamente indispensable porque hoy en día se da en nuestro día a día que hay personas que salen del trabajo y desean estar en cualquier otro lugar menos en su casa. Es más, hay hijos, hay jóvenes que salen de la escuela y no quieren llegar a sus casas porque con la primera palabra que los reciben al entrar a la puerta es lo primero que le dicen cuando abre la puerta, que sale el autobús, le dicen, ¿y esa ropa toda sucia? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? O sea, lo primero que reciben cuando llegan a la casa es un regaño, ¿no? Y Mm, entonces a veces los hijos no quieren llegar a la casa. El esposo a veces no quiere llegar a la casa porque lo que va a encontrar es discusión, pleito. A veces la esposa no quiere llegar a la casa porque lo que va a encontrar es reguero, cosas que no quería. Entonces, ese tema de anoche es sumamente indispensable. Así que yo les animo, está transmitido, así que lo animo a que lo vean si no lo han visto. Pero pastor, ¿por qué cree usted que se da esto? De que la gente no quiere estar en su casa a veces, no quiere llegar a su casa o no quiere pasar tiempo en su casa. ¿Cuál cree usted que es la razón de todo esto? Bueno, básicamente yo creo que hay dos aspectos, tal vez hay más, solo anoche trabajamos dos, que son muy comunes. En primer lugar, las familias, el matrimonio en sí, no ha desarrollado habilidad para poder discutir sus diferencias, para poder entender cómo tanto el esposo como la esposa pueden complementarse y aceptar sus diferencias, porque, a ver, no pensamos igual todos y no por eso vamos a pelearnos o a discutir de manera tóxica, ¿no? Venimos de culturas diferentes, de crianzas diferentes, de educación diferente, y eso hace que de alguna manera cada uno traiga a la familia que está armando, ¿no es cierto? Al hogar diferentes visiones de lo que considera que es una familia o el rol que tiene que tener el esposo o la esposa, ¿no? Entonces, a la hora de construir nuestro hogar, entonces la gente empieza a decir, bueno, cuando yo quiero que hagamos así porque en mi casa se hizo así, o en mi familia se hizo así, yo fui criada de esta manera, o yo en mi casa el hombre hacía esto, la mujer hacía lo otro. Bueno, pero en primer lugar tú no estás en la casa de tus padres, tal vez ni siquiera estás en el país donde tú te criaste con tus padres, y quien tienes al lado no es tu mamá, no es tu papá, es tu esposo, ¿verdad? Entonces, aprender esas diferencias complementarias que no necesariamente son un punto de conflicto. Lo Ya. importante es decir, bueno, queremos construir nuestro hogar, ¿cómo? Vamos a ponernos de acuerdo y a partir de ahí dialogar, discutir constructivamente y tomar las diferencias como algo positivo, no algo Claro, negativo. claro. Yo he aprendido a que el matrimonio, la familia, sobre todo,
no es un lugar para ser unísono. Mm, No es un lugar para estar unificados, sino unidos, entenderse uno al otro. No es hacer las cosas al mismo tiempo, no es pensar igual, no es vestir igual, no es comer igual, sino es que dentro de la diversidad, ¿no? Dentro de los diferentes gustos que hay, respetarnos uno al otro mutuamente. A veces se puede dar el caso de que tenemos a los hijos y queremos que los hijos se pongan la ropa que a nosotros nos ponían cuando nosotros éramos niños. Recuerdo yo que a mí me ponían algo que le llaman como un overol, Ajá, que es como una cosa, un vestidito como entero, pero de sí, varón, así que sí, tenían sí, unas sí, cositas acá con y botones. acá, unos botoncitos, pero eso era de ese tiempo. Entonces yo no puedo esperar que a mi hijo también yo lo vista así. Si está la moda hoy en día y le gusta, pues está bien. Entonces, a veces queremos imponerle a nuestros hijos ciertas cosas, a veces queremos imponerle a nuestra esposa. Ah, no, es que a mí me gusta el cabello de tal color, ¿no? Pero a ella no le gusta ese color. O a la esposa, O estereotipos, por estereotipos, ejemplo, ¿no? ¿no? El esposo dice, bueno, tú que eres mi esposa y la mujer de esta casa, tienes que hacer esto, es porque mi madre hacía Así, así, ya, ¿ok? Y su madre tal vez fue una santa, o sea, no vamos a discutir eso, ¿no? Pero ya, tal vez el rol de la esposa ahora es muy diferente en esta sociedad, en este país, en este lugar, al rol que por ahí tuvo nuestras madres en nuestro país. Entonces, de repente hay estereotipos o formas que hay que cambiar también, o adaptarse, pero dialogándolo, ¿no es cierto? Para poder entender cómo como, hacer funcionar el hogar. no, que yo llegaba a mi casa y de mi casa siempre la comida estaba hecha, la tortilla estaba hecha, y entonces a veces el esposo quiere llegar a la casa y quiere que la esposa también haga igual, pero no entiende que la esposa también está trabajando y los dos, Claro, ambos están llegando a la casa, ¿no? Allá juntos, ¿no? Sí, hay matrimonios que son diferentes. No, pero que la esposa de fulano de tal sí le prepara la comida. Bueno, pero la esposa de fulano de tal no trabaja, tú sí trabajas, ¿eh? claro. Cada hogar es distinto. Entonces, exigir un estereotipo a la pareja o a los hijos basado en lo que vi en otro lugar, ¿puede eso llegar a crear conflicto en la Claro, familia? y ahí está Sí, el punto. Aprender a sentarnos a dialogar. Bueno, a ver qué clase de familia queremos construir. ¿Qué esperas tú que yo como esposa haga? O qué espero yo como esposo y conversar y charlar, ya, ¿no? ya, No hacer de nuestras diferencias de criterios, de educación, de valores, etcétera, de todo, un punto de conflicto, sino un punto de acuerdo. Porque entonces no es importante cómo se hacían las cosas en mi casa donde yo me crié o en tu casa donde tú te criaste. Lo importante ahora es cómo queremos nosotros que se maneje el esa hogar. manera. Ese es el primer aspecto que nos Ujú, va a ayudar a bajar el nivel de conflictividad en el hogar. Y eso ya va a ser muchísimo para la familia y los hijos, porque ya vamos a estar de acuerdo, ¿no? correcto. Discutir menos, Mm, ¿verdad? Para poder estar más en la casa. claro, claro. O discutir, pero de una manera sabia y una manera Sí. organizada. Con tutela, porque no, las discusiones van a ser difícil de evitar, ¿no? Mm. Siempre van a haber, pero es importante discutir sin llegar al punto de que mi pareja, mis hijos no quieran llegar a la casa porque pues yo soy una máquina de discusión, que todo, Ya todo se me están peleando molesta, de ¿no? vuelta, dicen los Ya, chicos, ¿no? hay personas que desde que entra al parqueo, al garaje, desde que se parquea, ya la esposa o el esposo ya está discutiendo. Y ya he visto video de eso, ¿no? Que Mm. el hombre se llega al garaje de la casa y escucha la voz de la esposa discutiendo y se monta en el carro y se va a trabajar y le dice al jefe del trabajo, hoy amanezco en el trabajo. Prefiere hacer Claro. horas extras que ir a Bueno, la y, casa. y en ese punto podríamos comenzar a hablar del segundo aspecto que dialogamos anoche, que Ya. fue muy interesante, ¿no? Yo veía a la gente cómo reaccionaba y Sí, veía sí. sus ojitos cómo brillaban y charlaban entre ellos, porque son cosas que pasan muy seguido. El segundo Mm,
aspecto que ayuda a mejorar el ambiente familiar es una comunicación que sea sana, Sí, asertiva. Asertiva significa que sea una comunicación donde yo pueda ser entendido, no solo por lo que digo, sino por lo que siento, lo que pienso, que el otro pueda comprender y que yo me pueda expresar de tal manera que el otro pueda hacerlo, y donde las ideas se puedan expresar con libertad, correcto. sin juicios o prejuicios de parte de la otra persona, y donde yo me pueda sentir escuchado y valorado, ¿no? ¿Cómo lograr una comunicación efectiva, asertiva? Bueno, fue el tema que hablamos ayer. Es Ya. importante eso, ¿no? ¿Puede afectar en el hogar las cosas como se dice? ¿Cree usted que pudiera esto afectar, crear conflicto, crear un ambiente negativo en cómo se dicen las cosas? He escuchado decir que a veces las cosas no es lo que dice, sino como lo dice. No, no es lo mismo decir, ¿me puede pasar ese vaso de agua, por favor? A decir, pásame ese vaso de agua. O Claro. sea, Claro. ¿cómo puede afectar la manera en cómo se comunican las cosas en el Es matrimonio? que la palabra tiene poder. Ya, Entonces no es que yo tengo que decir las cosas como me salgan. Algunos dicen, bueno, la verdad no duele. ya, No, sí duele, porque usted puede tener la verdad, pero si usted no lo dice de manera correcta, la verdad entró por un oído y exacto. salió por el otro. Entonces hay una comunicación que se llama un lenguaje tóxico, Mm, ¿no? Donde la persona se dirige con regaños, con amenazas, burlándose de la otra mm, persona, desvalorizando las ideas expresadas por la otra persona, y eso crea un ambiente de diálogo donde la persona se cierra. Y no solo estamos pensando en un diálogo entre esposos, con los hijos también. ¿M? Si mi forma de dialogar con mis hijos tiene esos códigos tóxicos, y bueno, mi hijo no va a querer más hablar conmigo. Y voy a tener a un hijo encerrado en la habitación todo el día sin querer claro, salir, un hijo que ni siquiera me va a llamar por teléfono o escribir un texto, quien, si quiere buscar un consejo, no va a venir a nosotros, va a ir a otros, sus mm, amigos, afuera, ¿no es cierto? Y a veces no son los mejores consejeros, ¿no? mm, Todo eso es porque hay un lenguaje muy tóxico a la hora de poder hablar en mm. familia. Entonces tendríamos que pensar cuál sería la forma de comunicarnos que sea más prolija, más asertiva y más constructiva para que el diálogo pueda generar un ambiente positivo, ¿no? Excelente. De paso, quiero recordar que eh, estamos abiertos a poder ayudarles en sus familias, ¿no? Estamos dispuestos, tenemos espacio disponible para secciones de consejería pastoral para las familias. Así que si usted pues desea conversar con uno de nosotros, si usted le gustaría o tiene alguna duda, tiene alguna pregunta tal vez sobre este tema de lo que se está tratando, usted puede contactarnos o aquí mismo puede dejarnos un comentario o en el código QR de registración se puede registrar y allí usted puede elegir una sección matrimonial, una sesión de consejería pastoral y allí podemos ayudarle para que así usted pueda ver cómo anda, cómo está la comunicación en su familia, cómo está su matrimonio, qué cosas mejorar. Hay personas que piensan que eh, debemos de preguntar y buscar consejos cuando hay problemas y no es así, al contrario, debemos de buscar cuando no lo hay para evitar que sucedan esos Para conflictos. Así que prevenir, ¿no? para prevenir. Así que ya saben, están ahí y en cualquier momento pueden contactarnos. Pastor, esta noche, ¿cuál es el tema de esta noche? Bueno, el gran desafío de todos los padres es no solo, es fácil tener hijos. Ujú, ya, Es mucho más fácil este, para los padres tener hijos que para los hijos tener padres. mm, Y el gran desafío de los padres es poder ser padres efectivos que dejen una marca positiva en el carácter de los hijos. ya, No es tener hijos por tener ujú, nomás, eso es muy fácil, ujú, pero la idea es que nosotros comprendamos que los hijos que tenemos ni siquiera son nuestros, ya, son de Dios, mm, prestados a nosotros por un tiempo, Él determinará cuándo, para prepararlos para el cielo. ya. Esa es la función por la cual nosotros tenemos hijos. O sea que hay un propósito al tener hijos, no es simplemente tener hijos así porque nada más me nació. Es algo que hay que pensarlo muy bien.
diría yo, al igual que como el matrimonio, ¿no? Antes de casarse hay que pensar muy bien con quién te vas a casar, porque si te casas con la persona equivocada, el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Ujú. Y ya, Dios no aprueba el divorcio. Así que hay que elegir muy bien con quién te vas a casar. Y me imagino que también al tener hijos, tienes que elegir muy bien lo que vas a hacer. Tienes que saber muy bien lo que vas a hacer, porque una vez que tengas el hijo, ya no lo puedes devolver. Ya está. Ya después que el hijo nació, creció, ya no puedes decir, ay, señor, este no era el hijo que yo quería, por favor, llévatelo y mándame otro. No. Entonces tienes que saber muy bien por qué vas a tener un hijo. Entonces, Claro. pastor, ¿por qué piensa usted que debe ser la razón por la que debemos tener hijos? ¿Cuál debe ser esa motivación, eso que nos inspire, que nos lleve a nosotros a tener un hijo, a tener hijos? Bueno, en primer lugar es algo que Dios puso en el corazón del ser humano, ¿no? Ya, Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó seres sexuados. ya, O sea, la sexualidad es parte del plan de Dios, no solamente por el placer o la recreación, sino también por la capacidad de procrear. Dios dijo, fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. O sea, es el plan de Dios. Ahora, no es el plan de Dios que tengamos hijos y ya, estén a la buena de Él, ¿no? ya, ya. Sino que hay un compromiso, un legado que nosotros le damos. La mayor herencia que le podemos dar a los hijos no es económica, no es financiera, no es material, es la educación. Mm, Ese va a ser el mayor tesoro que nuestros hijos tengan, una buena educación. Una vez estaba en uno de nuestros colegios adventistas allí en Argentina, el país donde yo soy, era directivo de un colegio y me acuerdo que estaba sentada frente a mi escritorio una mamá, era abogada, y su hijo que estaba terminando el high school y estábamos charlando porque el hijo había cometido un serio problema, ¿no? ujú, Había hecho un lío bastante importante, muy serio, y entonces, bueno, lo cité para conversar y usted podía escuchar a la madre cómo ella proyectaba la responsabilidad de educar a sus hijos en el colegio, ¿no? Y ella decía, bueno, pero en definitiva lo que él está haciendo es culpa de ustedes, mm, porque yo pago la cuota, yo pago la mensualidad del colegio para que ustedes lo eduquen, ¿no? Y claro, conociendo a la madre, ahora entiendo por qué el hijo era como era, ¿no? Porque evidentemente ella no se hacía cargo de la responsabilidad que tenía de educar al hijo. ya, La construcción del carácter de nuestros hijos mm, no es responsabilidad de la escuela, del maestro, no sé, o de la iglesia o de la sociedad. No, es de los padres. correcto. Los padres inculcamos valores y formamos el carácter de nuestros hijos. Ellos aprenden a aplicar esos valores en la escuela y tal vez la iglesia, cuando si ellos van a alguna iglesia, va a reafirmar o fortalecer esos valores, pero en realidad la primera escuela es el Ya se hogar. lo El primer maestro somos los somos padres, no podemos proyectar eso en otros. correcto, correcto. Excelente, así que no se quede